Imaginamos las incursiones vikingas como rápidas y brutales, largas naves golpeando las playas, guerreros con hachas, aldeas en llamas. Pero ¿qué pasaba al día siguiente? Cuando el humo se disipaba y los muertos eran contados, aún quedaba trabajo por hacer. Las viudas que quedaban enfrentaban algo que rara vez se menciona en las historias. No solo tristeza, no solo hambre, sino algo más frío y calculado. Si te gusta la historia verdadera de vikingos y de la era nórdica como esta, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Además, comenta desde qué ciudad nos escuchas. Este guión está basado en investigación, usando arqueología y escritos antiguos como la Crónica Anglosajona. Ahora, volvamos a la historia. La mañana después de un saqueo, las bandas vikingas no se marchaban de inmediato, se quedaban. Tenían listas que hacer, propiedades que reclamar, y las viudas significaban algo muy claro en la ley nórdica: bienes no reclamados, que podían ser tomados por derecho de conquista. Esto no era violencia al azar, era una apropiación planeada, hecha con reglas escritas en sangre y plata. Lindisfarne, 793. El monasterio arde, pero la aldea sobrevive. 37 mujeres pierden a sus esposos en la lucha. Al amanecer, los capitanes vikingos van casa por casa con escribas, anotando todo: granos, animales, herramientas e incluso a las mujeres. Cada viuda era juzgada no por su dolor, sino por su valor. ¿Sabía tejer? ¿Conocía hierbas? ¿Cuántos hijos podía tener? Las tierras del Danelau muestran exactamente cómo funcionaba esto. York, 866. Después de que Ivar el Deshuesado tomó la ciudad, sus hombres no solo ocuparon, también repartieron tierras. Documentos de esa época, escritos en latín pero marcados con runas nórdicas, muestran viuda tras viuda firmando la entrega de tierras, hogares e incluso hijos a los vikingos. No bajo la espada, por ley. La ley nórdica decía que si una mujer no tenía hombre que la protegiera, cualquier hombre que pudiera alimentarla podía reclamarla. Matrimonio forzado disfrazado de protección. Pero esto es lo que las sagas no cuentan. Muchas viudas tenían una elección: casarse y mantener algo de estatus, o ser vendidas. El mercado de esclavos de Dublín tiene registros de 878 que muestran el precio de una madre en duelo: 15 piezas de plata por una mujer menor de 30 años que supiera tejer, 10 por mujeres mayores con algún oficio, 5 por aquellas demasiado débiles para trabajar. Los hijos se vendían aparte. Los huesos hallados en grandes fosas cerca de aldeas saqueadas cuentan otra historia. Algunas viudas no eligieron nada. Los suicidios colectivos al día siguiente de los ataques ocurrieron lo suficiente como para dejar huellas en la tierra. Una fosa cerca de Repton contenía huesos de 9 mujeres y 16 niños, todos con cortes en la garganta. El mismo ángulo, la misma profundidad, hechos por ellas mismas. En lugar de enfrentar lo que venía, terminaron todo. Lo más cruel no era la toma, sino el momento. Los saqueadores nórdicos sabían que el dolor reciente hacía que las mujeres cedieran. Actuar rápido, dejar que el choque durara una noche y luego dar la opción: protección mediante matrimonio o cadenas en un barco. El día después de la matanza era cuando la resistencia era más baja y el miedo más alto. Juegos mentales convertidos en ley. Para las viudas que sí se casaban, el trato era duro. El nuevo esposo era dueño de todo lo que ella aportaba: tierras, animales e hijos de su primer marido. Solo podía conservar lo que cupiera en un cofre. Su antiguo nombre terminaba con la muerte de su esposo. Su nueva identidad pertenecía por completo a su captor. Documentos de matrimonio del siglo IX en York muestran las mismas reglas repetidas una y otra vez. Rendición legal total, a cambio de la mera supervivencia. El sistema legal era duro pero claro. Los códigos de ley nórdicos, guardados en manuscritos islandeses posteriores pero basados en tradiciones más antiguas, detallaban exactamente cómo funcionaba la reclamación de viudas. Una mujer podía ser tomada legalmente un día después de confirmada la muerte de su marido. Cualquier vikingo podía reclamarla presentándose ante el señor local con testigos y un pago de dote. La viuda no tenía voz. Su consentimiento se asumía con la derrota de su esposo. Pruebas de GDB muestran lo planeado que se volvió esto. Listas de esclavos del siglo IX mencionan a cientos de viudas de guerra junto a otros cautivos, pero no eran mujeres tomadas al azar en los saqueos. Eran esposas de combatientes muertos, procesadas por ley antes de ser vendidas. Cada línea incluía el antiguo estatus de la mujer, el nombre y rango de su esposo y sus habilidades. Cosas en un inventario, no personas. Los juegos mentales eran tan claros como la ley.
Los líderes vikingos sabían que un matrimonio rápido hacía muchas cosas. Cortaba a la viuda de su pasado y la ataba a la vida nórdica. La rapidez importaba. Si se le daba tiempo para llorar, podía levantarse o planear resistencia. Dales tiempo para conectarse con otras viudas y podrían planear fugas. Golpea mientras el shock y la soledad gobiernen. Algunas lucharon. La crónica de Acer cuenta de un grupo de viudas que envenenaron a sus nuevos esposos con cicuta mezclada en la cerveza de bodas. Los 14 hombres murieron en pocas horas. Las mujeres fueron quemadas vivas al día siguiente. Pero sus acciones detuvieron la práctica en esa zona durante 2 años. Resistir tenía un precio, pero a veces funcionaba. Más a menudo, la resistencia era silenciosa. Excavaciones en el norte de Inglaterra muestran patrones de muertes repentinas entre los nuevos maridos vikingos. Los hombres vikingos casados con viudas locales morían con más frecuencia que aquellos que traían esposas desde Escandinavia. Herramientas rotas en el peor momento, almacenes de comida podrida, armas desaparecidas cuando llegaban las batallas. Las viudas encontraron maneras de matar lentamente y en secreto. El sistema funcionaba porque daba algo a ambos lados. Los saqueadores vikingos obtenían colonos listos para nuevas tierras. Las viudas conseguían una forma de sobrevivir. Y las leyes aseguraban que otros reinos no pudieran decir que esos matrimonios eran falsos. En los documentos todo parecía correcto. La violencia quedaba blanqueada por la ley. Pero lo que hace esto más frío es lo planeado que estaba. Los barcos vikingos llevaban papeles de matrimonio en sus cofres junto con las armas, formularios estándar con espacios en blanco para nombres y propiedades. Esto no era crueldad al azar, era apropiación planeada, con papeleo. Negocios hechos sobre tumbas frescas. La lógica económica era simple. Una viuda con tierras valía más viva y casada que muerta o esclavizada. Su conocimiento del suelo, del clima y del comercio hacía más fácil la agricultura vikinga. Pero ese conocimiento tenía un precio. La entrega total a la mentira de que estaba siendo protegida en lugar de utilizada. Si te gusta la historia verdadera de vikingos y de la era nórdica como esta, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Además, comenta desde qué ciudad nos escuchas. Los registros de Dublín muestran lo grande que era el comercio de viudas. Entre 870 y 900, más de 3.000 mujeres aparecen en documentos del mercado de esclavos como recientemente enviudadas. La palabra era un código para viudas de guerra que habían rechazado el matrimonio. Una vez que entraban en el mercado de esclavos, su precio se volvía simple matemáticas. Las mujeres jóvenes con posibilidad de tener hijos se vendían más alto. Las mujeres mayores con habilidades valían menos. Y las demasiado débiles para trabajar se vendían en grupos para trabajos forzados. Los hijos empeoraban todo. La ley nórdica trataba a los hijos de una viuda como propiedad que pasaba con ella. Pero los varones mayores de 12 años eran vistos como peligros, recuerdos vivos de enemigos derrotados y posibles luchadores en el futuro. Muchos contratos matrimoniales de la época exigían que los niños fueran vendidos o enviados lejos de inmediato. Las excavaciones en ciudades vikingas muestran cómo ocurría esto. Grandes tumbas infantiles cerca de colonias contienen demasiados varones de entre 12 y 16 años. No murieron en batalla. Las tumbas datan de meses o años después de los saqueos. Los huesos muestran hambre y trabajos forzados. Los hijos de los enemigos trabajaban hasta morir o eran abandonados. Algunas viudas lograron salvar a sus hijos. Registros familiares de tiempos posteriores muestran que los vikingos adoptaban niños locales más de lo esperado. El ADN de tumbas medievales en zonas nórdicas demuestra que muchos de esos adoptados eran en realidad hijos biológicos de mujeres locales y de sus esposos muertos, ocultos bajo nombres falsos. Los patrones en los mapas cuentan la misma historia. La reclamación de viudas era más estricta en lugares donde el asentamiento vikingo era planeado, no casual. Colonias organizadas a lo largo de ríos como el Támesis y el Sena muestran más matrimonios forzados que los pequeños saqueos. Esto era ingeniería social, no azar. El momento también importaba. La mayoría de los matrimonios de viudas ocurrían a finales de otoño, después de la cosecha, cuando había abundancia de comida y el frío del invierno hacía difícil escapar. Los vikingos sabían que atar a una mujer a la supervivencia del hogar, en la estación más dura, la hacía depender de ellos incluso después de que se quitaran las cadenas. La religión fue otra herramienta. Muchos documentos obligaban a las viudas a abandonar las prácticas cristianas y a seguir a los dioses nórdicos. Pero las excavaciones en tumbas muestran que esto muchas veces era solo fachada.
Las ciudades vikingas mezclan cruces con símbolos paganos, mostrando que las mujeres mantenían en secreto su fe original mientras cumplían con lo exigido. La falsa ley también cubría la propiedad. Aunque los documentos matrimoniales decían que las viudas conservaban sus tierras, la verdad era un robo disfrazado de legalidad. Los registros de tierras en el Danelau muestran que las propiedades de viudas siempre eran infravaloradas en los acuerdos de matrimonio, con la diferencia, guardado en los bolsillos de los oficiales nórdicos que manejaban las transferencias. Las operaciones más avanzadas necesitaban una planificación cuidadosa. Algunas bandas vikingas enviaban exploradores para localizar viudas ricas antes de atacar. El conocimiento sobre qué mujeres poseían tierras o riquezas moldeaba los saqueos. A veces, los ataques estaban dirigidos a matar a ciertos esposos, mientras se perdonaba la vida de esposas cuya tierra las convertía en valiosas como novias. La prueba de los tesoros enterrados muestra otro lado. Muchos escondites de la época vikinga contienen principalmente joyas de mujeres y plata doméstica, cosas que normalmente no se ocultaban en saqueos al azar. Las fechas y los lugares sugieren que fueron enterrados por mujeres que sabían que estaban siendo casadas para ser reclamadas como viudas. La red de resistencia eran más grandes de lo que se pensaba. Nuevos estudios de inscripciones rúnicas en Inglaterra muestran notas codificadas entre pueblos, advirtiendo de incursiones matrimoniales y dando rutas de escape. Las mujeres crearon su propio sistema de espionaje, compartiendo qué zonas eran seguras y qué líderes vikingos podían o no ser confiables. Las rutas comerciales eran clave para el mercado de viudas. Los mismos caminos y barcos que transportaban esclavos y mercancías también movían novias obligadas entre las ciudades vikingas. Las mujeres eran tratadas como bienes, trasladadas de tierras pobres a más ricas donde sus habilidades o propiedades valían más. Los documentos legales se hicieron más detallados con el tiempo. Contratos posteriores enumeran cada bien de una viuda, con precios fijos para pérdidas e incluso reglas sobre hijos de primeros matrimonios. El sistema estaba cambiando de un robo simple a una trata humana oficial. Algunos lugares tenían reglas distintas. En zonas poco pobladas, los matrimonios cortos se volvieron normales. Contratos que duraban solo hasta el final de la temporada de saqueos, tras lo cual la mujer era liberada o vendida según su conducta durante el matrimonio. Estos contratos trataban a las mujeres como herramientas de campo o ganado. El impacto en la población fue enorme. Estudios de la Inglaterra de los siglos IX y X muestran grandes brechas de género en áreas vikingas. Más mujeres adultas que hombres, pero menos niños de lo normal. Matrimonios forzados, separación de hijos y abusos constantes crearon pueblos donde la vida familiar se derrumbaba. Nuevas excavaciones en una granja cerca de Whitby revelan algo que cambia esta visión. Bajo el suelo de una casa vikinga común, los arqueólogos encontraron joyas y monedas ocultas, riqueza que nunca apareció en ningún contrato. La fecha coincide con saqueos en 885. Algunas viudas planeaban resistir durante años, escondiendo riquezas para escapar después. El tesoro incluía una tablilla de plomo con runas que significan «cuando termine el invierno». Incluso en la sumisión, algunas soñaban con libertad. La tablilla contenía más. Un mapa con rutas seguras hacia tierras libres y nombres de aliados que ofrecían refugio. El sistema nórdico de reclamación de viudas había creado su propia red de escape, dirigida por las mismas mujeres que intentaba aplastar. La red cruzaba 3 reinos, moviendo mujeres y niños hacia la seguridad con una estructura tan organizada como la que los atrapaba. La magnitud es clara cuando se traza desde las Orcadas hasta Kiev. Los asentamientos vikingos muestran las mismas reglas para las viudas, mismas palabras legales, mismo calendario, mismas huellas de resistencia en los hallazgos arqueológicos. Esto no era azar, era política imperial con orden militar. El entrenamiento también era estricto. Los jóvenes guerreros vikingos aprendían las reglas de reclamación de viudas junto con el uso de la espada y la navegación. Piedras rúnicas en Dinamarca llevan máximas como «golpea al hombre», «reclama a la mujer», «toma la tierra». Palabras breves que lo dicen todo. Esto era doctrina, no casualidad. El momento lo hacía peor. La mayoría de los ataques caían sobre pueblos durante fiestas de la cosecha o días de iglesia, cuando los hombres se reunían y estaban expuestos.
El objetivo era producir muchas viudas justo antes del invierno, cuando las mujeres más necesitaban protección para sobrevivir. Los nórdicos convirtieron el clima en un arma. El comercio hizo que el alcance fuera mayor. Los barcos mercantes transportaban corredores matrimoniales junto con las mercancías. Hombres que evaluaban a las viudas y organizaban traslados entre pueblos. Listas de precios de Bergen muestran tarifas fijas para distintas categorías de mujeres, actualizadas según la estación y la oferta en el mundo vikingo. La religión añadía aún más control. Muchos contratos matrimoniales obligaban a las viudas a participar en ritos paganos que chocaban con su fe cristiana. Comer carne de caballo, unirse a sacrificios de sangre, portar el martillo de Thor. Estas ofensas espirituales quebraban sus corazones tanto como las leyes quebraban su libertad. Los hijos se convirtieron en herramientas de una crueldad aún más profunda. Los papeles de matrimonio a menudo daban al marido el derecho de exiliar a los hijos de la viuda en cualquier momento durante el primer año. Esto generaba un miedo constante. Obedece por completo o pierde a tus hijos. La amenaza nunca terminaba y era total. Documentos de Islandia muestran cómo esto creció hasta convertirse en un orden social de largo plazo. El Landnámabók enumera a muchos de los primeros colonos cuyas esposas fueron tomadas por conquista, pero cuyos hijos se integraron en la vida nórdica en apenas 2 generaciones. Los hijos de uniones forzadas se veían iguales a los de uniones libres. Destrucción cultural disfrazada de formación familiar. Los huesos lo confirman con pruebas duras. Estudios de tumbas nórdicas muestran fracturas sanadas por abusos domésticos. Costillas rotas, cuencas de ojos agrietadas, muñecas dañadas por ataduras. Estas marcas aparecen sobre todo en mujeres enterradas con objetos tanto nórdicos como celtas. El registro óseo de la mezcla forzada. Los registros de dinero muestran un robo evidente. Los padrones de tierras del Danelaw revelan que las propiedades de viudas de guerra perdieron el 60% de su valor en los 5 años posteriores a un matrimonio forzado. La riqueza no desapareció. Se trasladó a comerciantes y gobernantes nórdicos que dirigían el sistema matrimonial. Robo legal a gran escala. Algunas viudas idearon trucos ingeniosos. Los escondites secretos muestran que muchas aprendieron a enterrar tesoros para que sus hijos los encontraran más tarde. Semillas de libertad sembradas en plena cautividad. Estos escondites se han hallado por toda Inglaterra, mostrando un trabajo en equipo secreto entre mujeres que nunca se conocieron. El mapa revela una planificación real. La práctica de reclamar viudas era más fuerte en los valles fluviales, donde las granjas daban más alimento y los inviernos mantenían a la gente atrapada. El patrón muestra a planes centrales que ponían el dinero y el control por encima de saqueos fortuitos. La medicina se convirtió en un arma de ambos lados. La ley nórdica decía que los nuevos maridos debían dar atención médica, pero pruebas de hogares vikingos muestran que muchas viudas usaban su conocimiento de sanación para preparar venenos suaves que causaban enfermedades lentas en lugar de muertes rápidas. La resistencia vivía en la medicina. El cuidado convertido en guerra. Los mercados matrimoniales se volvieron más crueles. Para el siglo X, algunas ciudades vikingas celebraban ferias de novias cada temporada, donde muchas viudas eran mostradas a la vez para ser subastadas. Estos eventos mezclaban la ley matrimonial con las ventas de esclavos, creando mercados híbridos que ofrecían tanto ganancias como falso honor. El proceso de apelaciones muestra el detalle del sistema. Algunos contratos permitían que las viudas pidieran a los consejos nórdicos dejar a maridos crueles, pero el proceso requería patrocinadores masculinos y mucho dinero, de modo que solo las mujeres con riquezas ocultas podían intentarlo. El daño a los hijos aparece en lugares inesperados. Grafitis rúnicos en pueblos vikingos contienen dibujos y palabras infantiles, pero la mezcla de lenguas muestra a niños atrapados entre 2 mundos, hablando nórdico en público, pero manteniendo el celta o el anglosajón en casa. La resistencia se extendió lejos. Los mismos signos secretos aparecen en tejidos de mujeres desde Escocia hasta Ucrania. Los patrones muestran un lenguaje oculto en telas, metales e incluso utensilios de cocina, creado por mujeres despojadas de todo otro poder. La última prueba vino del polen. Estudios demuestran que las zonas agrícolas vikingas vieron grandes cambios de cultivos tras la conquista. Los cultivos locales fueron reemplazados por variedades escandinavas, pero la transición muestra señales de fracaso planeado, cosechas arruinadas por quienes mejor conocían la tierra.
El polen demuestra algo profundo. Las viudas obligadas a casarse no solo se salvaban a sí mismas, libraban guerras agrícolas, usando trucos de cultivo para matar de hambre a las ciudades vikingas desde dentro. El hambre como arma de los sin poder. El último giro es el más agudo. Las leyes vikingas que hacían que el abuso de viudas pareciera legal, también guardaron las pruebas. Cada contrato, cada trato de tierras, cada lista de esclavos, todo se conservó porque parecía oficial. Los vikingos registraron su propia crueldad tan bien que podemos reconstruirla 900 años después, trato por trato, nombre por nombre. Pero también registraron la resistencia. Cada escondite, cada signo codificado, cada acto de sabotaje silencioso dejó huellas en la tierra. Las mujeres que intentaron borrar, escribieron su propia historia con plata enterrada y pan envenenado. Dejaron los recibros de los crímenes de guerra que les fueron infligidos.